Hola, bienvenidos a este último vídeo de la serie de C# para principiantes de programación 101. ¿Qué tal? Bueno, qué mejor manera de terminar con unos ejercicios que nos digan si hemos comprendido bien pues todo el tema del capítulo 15 al capítulo 18. Ejercicios que tratan pues sobre métodos recursivos, parámetros y excepciones, ¿no? Qué mejor que hacer unos ejercicios para ver si lo hemos entendido todo. Bueno, vamos a empezar con el primero, aquí lo tenéis en pantalla. Dice lo siguiente, dice, haz un método recursivo que permita sumar todos los elementos de un array, int array, que os pongo cómo es la definición de un array, por si no os acordáis, que vendrá pasada como parámetro. Vale, pues entonces vámonos a nuestro Visual Studio y esto en teoría debe ser muy sencillo. ¿De qué trata el ejercicio? Pues muy sencillo, yo tengo un array. No la voy a llamar array, evidentemente, voy a llamarla números. Porque el nombre array, pues la verdad no es nada bueno. Estaba escribiéndolo y me estaba arrepintiendo según lo escribía. Y a este array, pues le vamos a dar una serie de elementos. Por ejemplo, vamos a ponerle que tiene 6 elementos. Y que esos elementos son 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Por poneros una cifra. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ahora, cuando pasemos a la función este array, tendremos que... en este caso, que sumar todos estos números y que la función lo haga de manera recursiva. Bien, antes de empezar, deciros que hay muchas maneras de hacer esto. La que haga yo no es menos válida que la que podéis hacer vosotros, siempre que funcione, claro está. Pero mientras sea una función recursiva y sume los números, cualquier manera es buena. Habrá, evidentemente, alguna que sea más óptima y otra que sea menos óptima. Pero bueno, no es el objetivo de este curso aprender a optimizar. Nunca está de más hacerlo. Pero en cualquier caso, es que sepáis que si vuestra solución es diferente, mientras cumpla con que sea una array recursiva, vuestra solución puede ser buena también. ¿De acuerdo? Yo lo voy a hacer de una manera que a lo mejor la consideráis un tanto peculiar, o a lo mejor es la que se os había ocurrido a nosotros. Voy a empezar declarando un método. Y este método, ¿qué es lo que va a devolver? De momento lo voy a poner void, ya lo iremos viendo según lo vayamos haciendo. Vamos a llamarlo sumar array ints. ¿Y qué le pasamos como parámetro? Por supuesto, un array de ints. Ahí lo tenemos. Y para que este método funcione, una de las cosas que necesitamos es saber la longitud de nuestro array. De momento lo que voy a hacer para conocer la longitud de nuestro array es un if que nos permita bifurcar el código en ese caso. ¿Cómo poníamos la longitud de un array? No sé si os acordáis, era con array.length. Ahí lo tenemos. Si array.length es mayor que 1, entonces voy a hacer una cosa. Y si no lo es, entonces voy a hacer otra. De acuerdo, vamos ahora a ver qué hacemos en caso de que el array sea mayor que 1 y en caso de que el array sea igual a 1. Si el array solo contiene un elemento, lo que voy a ir haciendo es ir sumando los elementos de 2 en 2, de manera que el array vaya llamando a sumar array, pero siempre con un elemento menos. Siempre que se llame a sí misma va a perder un elemento. Os lo explico sobre el papel. Aquí, por ejemplo, tenemos este array, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a coger los 2 elementos primeros y los voy a sumar, ¿vale? Luego se lo vuelvo a pasar a la misma función. Cojo los 2 elementos siguientes y los voy a sumar. Hago lo mismo y así de manera consecutiva. 16, sí. Y así hasta que solo quede un elemento. Cuando solo quede un elemento, he terminado. ¿De acuerdo? Y te devuelvo ese mismo elemento. Entonces, ¿aquí qué tengo que devolver? Voy a devolver return. Ahí lo tenemos. ¿Y qué devuelvo? Por supuesto, el array en la posición 0, porque como solo va a tener un elemento, lo que va a devolver en la posición 0. ¿Por qué nos da error? Simplemente porque tenemos que cambiar la devolución del método de void a int. No tiene más historia. Vale, y si en este caso el número de elementos en array es mayor que 0, como es este el caso, ¿qué hacemos en esa situación? En esa situación lo que vamos a hacer es sumar el primero, el número 0 y el número 1 y ponerlo en una array nueva. Vamos a llamar a esa array, por ejemplo,
un array de ints. Vamos a llamarla array nueva. Y va a ser un nuevo array de ints, pero en lugar de tener 6 elementos, va a tener 5. En lugar de tener array.length elementos, va a tener array.length elementos menos 1. ¿De acuerdo? Y que no se nos olvide poner int, porque si no el compilador se me vuelve loco. Muy bien, pues ya tenemos nuestra array nueva creada. ¿Qué hacemos ahora con esta array nueva? Pues lo que os he ido diciendo. Vamos a sumar el elemento 0 y 1 en el elemento 0 de la misma. ¿Lo podemos hacer sin necesidad de comprobarlo? Sí, lo podemos hacer, porque si la array tiene más de un elemento, por narices va a tener que tener 2. Nunca va a poder no tener un 0 y un 1. De tal manera que vamos a poner que la array nueva en la posición 0 es igual a la array en la posición 0 más la array en la posición 1. Y ahí lo tenemos. De manera que aquí, en la array nueva, van a quedar estos dos sumados. En este caso, 3 y 1 es 4. Esta sería la array nueva. Bueno, de momento solo tendría el 4. Lo demás lo tenemos que añadir ahora. ¿Qué es justo lo que vamos a hacer? Vamos a recorrer nuestra array antigua con un for each, no, con un for en este caso, porque me interesa tener el índice, con un contador. No, es que estoy acostumbrado a escribir en inglés y se me va solo el dedo, ¿eh? Es increíble lo que hace la memoria. Int contador, ¿y en qué número va a empezar? Pues va a empezar en el número 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, el 0 y el 1 ya lo hemos puesto aquí, ¿vale? ¿Cuándo se va a ejecutar este contador? Siempre este bucle for. ¿Cuándo se va a ir repitiendo? Pues siempre que contador sea menor ¿a quién? En este caso, siempre que contador sea menor a la longitud del array. De manera que si la longitud del array es como en este caso, que es 6, ¿vale? Contador va a ir de 2 a 5. Si os dais cuenta, los arrays empiezan en el 0. El 0 y 1 ya lo tenemos, que son los dos primeros elementos, y el 2, 3, 4 y 5 son los 4 que faltan. Nunca debemos introducir el 6 porque eso nos va a dar un error, out of bounds exception, os recuerdo. ¿Vale? De tal manera que debemos ir del 2 al 5. Y una vez haya ejecutado el bucle, contador más. Y ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Una vez tenemos esto, vamos a copiar a array nueva. De momento voy a poner solo contador. Ahora vemos cómo va nuestra array, el valor de nuestra array actual. Contador. Ahí lo tenemos. Fijaros en una cosa muy interesante, que es que estamos copiándolo en la misma y la array nueva tiene uno menos, por eso de que vamos a empezar la copia en uno menos, con lo cual hay que copiarlo en array nueva contador menos 1. Evidentemente, cuando este sea 2, este será 1. ¿De acuerdo? Porque el 0 ya lo tenemos cubierto, no nos hace falta. Cuando este sea 3, este será 2. Bien, ¿y qué pasa cuando en este caso array solamente tiene dos elementos, el 0 y el 1? Pues ni siquiera se llegará a ejecutar este for, porque la condición no se cumplirá. ¿De acuerdo? Si array.let dice que tiene dos elementos y aquí tenemos puesto contador igual a 2, 2 no es menor que 2, con lo cual no hay peligro de que entre en el bucle, aun en caso de que solo tenga dos elementos. ¿Vale? No es una cosa que tenga que preocuparnos especialmente. Bien, pues ya tenemos nuestra array nueva. Como veis, en este caso ya la tenemos formada. Y ahora tenemos que llamar a nuestra función otra vez. Sumar array ints, pero ahora lo llamamos con la array nueva. ¿De acuerdo? No se nos olvide, por supuesto, poner el return delante para que la cadena de devoluciones, que va a empezar por este, vaya devolviendo la suma de los ints, que al final es lo que nos interesa. No se nos olvide. Bien, pues vamos a ver si esto funciona, que es lo interesante de todo esto. Vamos a poner un console.writeLine, sumar array ints, y le pasamos como parámetro números y ponemos un paréntesis que falta. Ahí está. Bien, ¿cuánto es la suma de esto? Pues así a ojo avizor, 9 y 11 es 20, y 7, 27, y 27 y 5, 32, 32 y 3, 35 y 1, 36. Si no me he equivocado al sumar, lo cual es bastante posible,
la suma de todos estos números es 36 y es por lo tanto lo que debería salir en este console.writeLine. Vamos a verlo. Ahí la tenemos, 36. Como vemos, nuestro método recursivo funciona perfectamente. Este es el que realiza todo el proceso de devolución. Cuando hemos sumado todo en un solo elemento, cuando solo queda un elemento, que es el 36, hemos ido sumando cada 2 en 1, este ha devuelto 36 y este lo ha ido propagando hacia arriba hasta que llega a, en este caso, este console.writeLine. Ya tenemos nuestra array recursiva, perdón, nuestro método recursivo que nos suma arrays, pues de una manera, no sé si os ha parecido rara o si es la que se os había ocurrido a vosotros. Dejádmelo en los comentarios y así pues otra gente también podrá beneficiarse de cómo lo habéis hecho, si lo habéis hecho de otra manera, ¿no? Y bueno, vamos con el siguiente ejercicio. Haz un método que calcule el consumo de un coche en autovía. El coche consume 5,8 litros a los 100 kilómetros. Este método debe calcular el consumo, siendo su primer parámetro un double kilómetro y su segundo parámetro un parámetro booleano opcional, que indicará si estamos pasando el dato en kilómetros o en millas. Bien, si todo es correcto, para 50 kilómetros debería salir un consumo de 2,9 litros y para 50 millas 4,67 litros. Muy bien. Pues vamos a hacer el método que calcule el consumo de un coche en autovía. Entonces, vamos a poner, nos lo da ya hecho. Vamos a poner un método static double calcular consumo. Y nos dice, como primer parámetro, un double kilómetros. Pues ya está, no hace falta complicarse más. Double kilómetros. Muy bien. Y su segundo parámetro, un parámetro booleano opcional que indicará si estamos pasando el dato en kilómetros o en millas. Vale, en este caso vamos a poner igual false. Vamos a ponerlo tal que así, aunque me resulta un poco raro poner double kilómetros y luego preguntar si es en milla. Voy a poner double distancia, contraviniendo el propio enunciado del ejercicio que yo mismo he escrito. Pero bueno, nunca está mal. Vale, muy bien, distancia y en millas igual false. Vale, y ahora a partir de aquí lo que tenemos que hacer, estos ejercicios la verdad los escribí hace bastante tiempo, no creéis ni que los recuerdo. Ahora lo que tenemos que hacer pues es simplemente hacer este cálculo, que es una simple regla de 3, no tiene más. Es decir, si el coche consume 5,8 litros por cada 100 kilómetros, entonces para calcular los kilómetros de distancia, simplemente pues lo que os digo, una regla de 3. Os voy a abrir el bloc de notas y hacemos la regla de 3 en un momento para que la entendáis paso por paso. Fijaros, hemos dicho, tenemos por aquí litros y tenemos por aquí distancia, ¿vale? Hemos dicho que 5,8 litros cubren una distancia de 100 kilómetros. Muy bien, nosotros queremos calcular esto, que vamos a poner lo que es D, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos... No, nos dan D, que es la distancia, como parámetro, mejor dicho, no lo queremos calcular. Y lo que queremos calcular es esto, que es X, que es el consumo que nos saldría para la distancia D, ¿no? Esto es una simple regla de 3, que seguramente la hayáis aprendido en la escuela, pero os la recuerdo si no la sabéis. Si quiero calcular X, lo que hago es multiplicar los extremos y dividirlo entre el que queda suelto. ¿Vale? De manera que esto sería 5,8 por distancia entre 100. No tiene más historia, ¿vale? De manera que vamos a poner double consumo igual 5,8 por distancia entre 100. Y ya está hecha esta regla de 3. No tiene más historia. Ahora lo único que tenemos que hacer es devolver el consumo. Sin embargo, daros cuenta de que nos han puesto que tenemos que pasar un parámetro opcional que se llama en millas, ¿vale? Y en este caso, este parámetro opcional, lo que tiene que hacer es, en lugar de darlo en kilómetros, darlo en millas. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero tenemos que saber cuánto es un kilómetro en millas. Lo he buscado aquí en Bing, Google también nos dará el resultado y quizá otros buscadores, eso no es un problema, pero sabemos que un kilómetro son 0,62 millas.
Vamos a copiarnos este dato. Y bueno, a partir de aquí, pues tampoco tiene más historia. Si un kilómetro son 0,62 millas, simplemente tenemos que multiplicar consumo por 0,62. Y ya está. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a hacerlo de manera muy sencilla, con un if. If en millas, si es true, se me ha olvidado la mayúscula, perdonad. Si en millas, entonces devuélveme return consumo por este número. Y esta coma, cuidado que es un punto. Ahí estamos. Muy bien, y si no, entonces ya sí, devuélveme solamente consumo. Y aquí podemos dejar un comentario para el siguiente programador. Distancia en millas. Y aquí otro comentario para que sepa que si no son en millas, distancia en kilómetros. Esto lo ideal sería que documentáramos el método, para que cuando alguien utilizara este método, pues supiera qué hace, ¿no? Os voy a enseñar en un momento, aprovechando los ejercicios, cómo se documenta el método. Primero, en Visual Studio, lo que tenemos, la manera más sencilla de comentarlo es poniendo 3 rayas seguidas. 1, 2 y 3. Y Visual Studio te va a hacer automáticamente la plantilla. Aquí la tenéis. En Summary tenéis que escribir qué es lo que hace el método. Calcula el consumo de un coche de 5,8 litros por cada 100 kilómetros. Muy bien. El consumo en litros de un coche. Vamos a ponerlo un poco bien, ya que lo hemos hecho. Con un consumo de 100. Vale, ahí está. Distancia. La distancia recorrida. Y en millas. Vamos a poner, por ejemplo, calculará la distancia como kilómetros. True como millas, por poneros un ejemplo. No es exactamente así como se documenta, pero es una buena introducción, la verdad, en un momento. Esto que estoy haciendo ahora, pues bueno, esto da exactamente igual. Esto es para que relacione las palabras del lenguaje, pero lo podéis escribir si queréis sin esto. Podéis poner aquí directamente false y ya está. ¿Vale? Bien, ¿qué nos va a permitir esto? Pues esto nos va a permitir una cosa muy sencilla, que es que cuando nosotros llamemos al método, calcular consumo, ¿veis la ayuda? Como sale aquí abajo, calcula el consumo en litros de un coche con un consumo de 0,5 tal, pues lo que viene siendo lo que he escrito así. Y cuando yo le paso un parámetro, me pone que es distancia, la distancia recorrida. Entonces vamos a ponerle aquí la distancia que decía el ejemplo. Para 50 kilómetros debería salir 2,9. Vamos a poner 50 kilómetros. Y aquí me indica en millas, false calcular la distancia como kilómetros, true como millas. ¿Vale? Simplemente vamos a pasarle solamente el primer parámetro. Y en este caso, pues nos tiene que dar esto, el dato que aparece en programación101.net, que es 2,9 litros. Muy bien, vamos a ver si está bien. Ahí lo tenemos, 2,9 litros, da el dato correcto y es estupendo. Y ahora vamos a hacer la prueba para millas, para ver si hemos terminado ya de hacer este punto, ¿vale? Para 50 millas, 4,67 litros. Vamos a ponerle ahora que queremos introducir el dato en millas. Le damos a iniciar. Y me sale 1,80, así que algo debo haber hecho mal. Seguramente lo que haya hecho mal es el cálculo de millas. Hemos dicho que un kilómetro son 0,62 millas, con lo cual, sí, efectivamente está mal. Aquí tengo que hacer otra regla de 3, ¿de acuerdo? Además, es que debería incluso hacerlo antes de introducir el propio cálculo, aunque bueno, en teoría eso no afecta. En cualquier caso, a esto lo que nos afecta es que esto no es una división, no es una multiplicación, sino que es una división. Y con lo cual, pues ahora me parece que sí que coincide el dato. 4,67, estupendo. Muy bien, pues ya tenemos calculado el consumo en kilómetros y en millas. ¡Vamos con Patreon! Antes de continuar, deciros que dedico un montón de tiempo a preparar el temario, a escribir los cursos y las píldoras y a grabar y subir los vídeos, y que esto no sería posible sin todos los que me apoyáis en Patreon.
Si tú también quieres apoyarme, puedes hacerlo en patreon.com/programación101. Bueno, seguimos con el siguiente punto. Dice, en este último programa, de una sobrecarga al método que admita también el tipo de datos int, aunque la salida deberá ser double. Vale, pues le hacemos la dicha sobrecarga. ¿Cómo se la hacemos? Pues static double calcular consumo. Entonces aquí int distancia bool en millas igual false. Y en este caso no nos tenemos que complicar, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que hacer no es volver a escribir el método, es llamar al método original. Simplemente return calcular consumo. Y aquí ¿qué pasa? Que cuando le metamos el int, ahí lo tenéis, veréis que no da ningún error. ¿Por qué? Porque como ya os he explicado alguna que otra vez, de int a double hay una conversión implícita. Es decir, como todos los ints pueden ser representados por double, no hace falta que le indiquemos que hay que convertirlo, ¿de acuerdo? Si lo necesitáramos, una manera muy buena de hacerlo, ya conocéis la de convert.toInt32, pues está más bien destinada a string. Una buena manera es hacer un casteo, que es ponerle el tipo de datos delante entre paréntesis al cual queremos convertirlo. ¿Vale? Pero en este caso ya os digo que no es necesario, simplemente es para que aprendierais una cosa más. Lo voy a dejar así para que veáis que no hay ningún problema. Entonces ahora mismo, si os fijáis, el método que está cogiendo aquí es el int distancia, por esta sobrecarga que hemos hecho. Vamos a ejecutar y vemos que efectivamente el resultado es exactamente el mismo. Y si hacemos algún cambio en este método, se reflejará también en este, porque este lo que hace es llamar a este. Muy bien, pues ya tenemos la sobrecarga hecha. Vamos allá, a ver qué nos pide el siguiente. Dice, en este último programa, no, perdón, estoy en el anterior, haz que el programa anterior no falle en la medida de lo posible. Es decir, estos dos métodos, vamos a obviar porque esto no es parte del programa, estos dos métodos no deben fallar. ¿Cómo podemos hacer que estos métodos fallen? Esa es la pregunta. ¿Cómo se nos ocurre que estos dos métodos podrían fallar? Pues se me ocurre, por ejemplo, ¿qué ocurre si proporciona una distancia negativa? Vamos a poner, por ejemplo, menos 50. Lo que va a ocurrir si yo pongo menos 50 es que me va a dar un resultado negativo. Aquí lo veis. Lo cual para un consumo es inviable. No puedo consumir litros negativos. No puedo... Aunque ande para atrás, no voy a consumir litros negativos, ¿no? Me va a costar el consumo en litros tanto si voy hacia adelante como si voy hacia atrás. Con lo cual, lo que voy a hacer es tirar una excepción si me pasan un dato negativo. Vamos a poner if distancia es menor que 0. En ese caso, throw new. ¿Y aquí qué uso? Aquí entre toda la lista de excepciones que tengo, no sé si os he enseñado el throw new. Throw new lo que hace es tirar una extensión. ¿De acuerdo? Throw tira una excepción y new la extensión que sea, la excepción que sea. Es muy sencillo. Vamos a, por ejemplo, a tirar la excepción. A ver cuál le corresponde más. Vamos leyéndola una a una. A ver cuál es la que más vemos que le corresponde. Por aquí tenemos algunas respecto a URLs, memoria insuficiente, cosas inválidas. Hay muchas, la verdad. Podríamos buscar alguna que se llamara algo que tuviera que ver con los parámetros. Aquí tenemos alguna, pero no nos vale. Entonces vamos a buscar por exception lo primero para que nos filtre todas. Y aquí vamos viendo, pues por ejemplo, argument exception. Puede ser una buena, ¿no? Excepción que se produce cuando no es válido uno de los argumentos proporcionados por un método. Venga, pues esta misma parece que es buena, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Además de tirar la excepción, le vamos a pasar por aquí un mensaje, ¿de acuerdo? Que es una de las sobrecargas que tiene. Y el nombre del parámetro, para que sepan qué parámetro. Y entonces en mensaje ponemos distancia debe ser positivo. Y el nombre del parámetro es distancia. ¿Vale? Aquí hay otra manera más profesional de ponerlo, que es name of
¿De acuerdo? Pero vamos, que visto lo visto es igual. Podemos poner perfectamente distancia como si fuera un string. No hay ningún problema. De manera que si ahora alguien intenta ya hacer esto, se va a encontrar con una excepción y va a ver que no lo puede hacer, que no es conveniente que lo haga. Ahí lo tenemos. Una excepción que dice el mensaje distancia debe ser positivo. Nombre del parámetro, distancia. ¿Vale? Esto es una buena manera de evitar que se cometan errores porque hemos llamado con un dato negativo. ¿Qué más podemos hacer realmente para evitar que dentro de este método ocurran errores? Pues la verdad es que poco más. Estoy dudando hasta por qué puse este punto. Probablemente quisiera poner que en el main hiciéramos alguna llamada al usuario en plan console.writeLine. Este programa convierte calcula, vamos a poner calcula el consumo en litros a partir de una distancia. Muy bien, entonces ahora podemos poner aquí otro console.writeLine, por ejemplo. Introduzca la distancia. Vale, entonces ahora sí que sí. Ahora es cuando tenemos que tener un indistancia, que vamos a igualar a 0. Y es cuando tenemos que tener un bool es correcto, por ejemplo. Entonces vamos a suponer que es correcto es siempre false. Entonces mientras es correcto sea false, ahí lo tenemos. Vamos a hacer os recuerdo cómo era, int.treePorts, ahí lo tenemos. Como primer parámetro le pasamos el string que es console.readLine. Como segundo parámetro, el que queremos que almacene la distancia, en este caso en el parámetro distancia. Ahí lo tenemos. Y esto, por supuesto, lo igualamos a nuestra variable esCorrecto para almacenar si el parseo fue correcto o por el contrario no lo fue. ¿De acuerdo? Estaría bien que además metiéramos esto dentro de aquí para que este mensaje saliera siempre. Y por supuesto, si es correcto no es bueno, podemos dar un mensaje diciendo, vamos a poner introduzca un número. Ahí lo tenemos. Muy bien, una vez nos vayamos de aquí ya tenemos es correcto como true y ya tenemos distancia cogida sin ningún problema. Ahora lo único que tenemos que hacer, vamos a poner aquí un console.writeLine en blanco para que quede bonito. Ahora lo que tenemos que hacer es coger si la ha introducido en millas o en kilómetros. Vamos a poner otro. Aquí lo tenemos. Distancia en millas o en kilómetros. Ahí lo tenemos. Y vamos a poner introduzca kilómetros para kilómetros y m para millas. Voy a poner aquí kilómetros. Ahí está. Y entonces ahora pues ya no necesitamos hacer esto porque esto ya es un string directamente. Simplemente dentro de un bucle while, ahora veremos que ponemos dentro de los paréntesis, cogemos un console.readLine y lo observamos dentro de un string. String tipo. Vamos a poner igual a un string vacío. ¿Vale? Bien, tipo es igual a este console.readLine. Y hacemos exactamente lo mismo. Metemos el mensaje dentro de nuestro while. Y entonces, mientras tipo no sea kilómetros o tipo no sea m de millas, mientras no sea esto, siga pidiéndolo. Eso es lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, pues nada, aquí hasta que no meta km o no meta m, no le dejamos salir de este bucle. Muy bien, y ahora que tenemos las dos cosas, simplemente hacemos un bucle con lo mismo. If tipo es igual a km, entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos primero el mensaje, que vamos a poner, por ejemplo,
el consumo de una distancia de... Vamos a poner aquí el símbolo del dólar. De una distancia de tal... ¿cuántos son? Esta ahí arriba. Se llamaba la variable distancia. Distancia. Kilómetros es de... Y ahora veremos, ahora lo ponemos litros. Vale, hacemos el cálculo. Double cálculo igual a calcular consumo. Y aquí tenemos la distancia. Y no le pasamos nada porque no es necesario, porque ya actúa en kilómetros por defecto. Y aquí es de cálculo litros. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a terminarlo para millas. Ahí lo tenemos. Copiamos estas dos líneas y en este caso vamos a poner millas. Y aquí le vamos a pasar como dado true. Bien, pues ya tenemos nuestro programa hecho. Vamos a iniciarlo, vamos a ver qué funciona. Con los datos de ejemplo que teníamos aquí, hemos dicho que para 50 kilómetros voy a salir 2,9 litros. 50 kilómetros. Vale, distancia en millas o en kilómetros. En kilómetros. KM, aquí tenemos un error. ¿Dónde está el error? Pues evidentemente yo creo que se ve fácil, sobre todo si ponemos un breakpoint. Ya os digo, siempre lo he dicho, que los ejercicios siempre los hago y los haré sin yo prepararlos antes, porque me pueden surgir errores que también os van a surgir a vosotros, como este, por ejemplo, que es pues, muy interesante. Fijaros, cuando escribo kilómetros, ¿qué ocurre? ¿Vale? En este caso, pues tipo es diferente, es igual a kilómetros, ¿verdad? Sin embargo, fijaros aquí lo que ocurre, que este no se cumple, es false, pero me he equivocado y en lugar de poner un AND, que es lo que tenía que haber puesto, he puesto un OR, con lo cual esta condición no hay manera de que sea cierta. Esta condición nunca va a ser cierta, estoy en un bucle infinito. ¿Por qué nunca es cierta esta condición? Porque nunca es posible... No es posible que tipo sea diferente de kilómetros o tipo sea diferente de m. No puede ser las dos cosas a la vez. Aquí lo que me hace falta es un ampersand. Y ahora sí que sí. Ahora sí que no nos dará ningún problema. Vamos a ejecutar. 50 kilómetros. Y ahí lo tenemos. El consumo de una distancia de 50 kilómetros es 2,9 litros. Vamos a meterle aquí un console readline para que quede más bonito. Y vamos a probarlo con el otro, que es 50 millas 4,67. 50 millas, le meto una M, es 4,667. Estupendo, funciona estupendo. Pero, ¿cuántos errores habéis detectado mientras escribía el código? ¿No creéis que haya ninguno? Se me ocurren bastantes. El primero es que recordad que aquí hemos tirado una excepción cuando distancia es negativo, para indicarle a quien use el método que este método no admite valores negativos. Entonces, cuando hagamos aquí la comprobación de esto, entonces vamos a necesitar también comprobar que mete un número positivo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos esto? Pues con otro if, no tiene más historia. If, en este caso, distancia, quieto, distancia es menor que 0, entonces, ahí lo tenemos y es correcto igual false para que repita el bucle. Entonces aquí, aunque el parseo sea correcto, estamos evitando que, en este caso, introduzca un dato negativo. Vamos a ponerlo debajo de esto, ¿de acuerdo? Para que veáis que si yo, por ejemplo, aquí meto menos 50... me pone, no he cambiado el mensaje, ¿verdad? Es el problema que tengo. No he cambiado el mensaje. La distancia debe ser positiva. Ahí lo tenemos. Vamos allá. Introduzco la distancia. Menos 50. La distancia debe ser positiva. Introduzca la distancia. ASD. Introduzca un número. Introduzca la distancia. Y ahí pues lo vais viendo poco a poco
como ya tenemos pues más o menos encaminada nuestra aplicación, ya no hay manera de que aquí dé un problema. Sin embargo, hay otro problema más, que nos puede preocupar. Está por aquí. ¿Podéis intuir cuál es? ¿Qué tipo de problema nos puede causar este código? ¿Qué puede ocurrir que el usuario introduzca así y cause un problema? Bueno, realmente no es un problema, pero es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Fijaros, introduzco la distancia, le meto 50, ¿vale? Y distancia en millas o en kilómetros. Si yo, por ejemplo, en lugar de meterle, si le meto cualquier texto, me la va a volver a pedir. Si le meto el número, me la va a volver a pedir. Si no le meto nada, me la va a volver a pedir. Pero ¿qué pasa si yo le meto una M mayúscula? Que me la va a volver a pedir también. Y un KM mayúscula me lo vuelve a pedir, ¿no? Eso, por ejemplo, se tiene que tratar de evitar. Debe ser algo ambiguo, ¿no? Entonces, este tipo, igual console.readline, este string que devuelve console.readline, vamos a agregarle un método más de los strings. Os recuerdo que en el capítulo de los strings lo vimos. El método toLower, que lo que hace, os recuerdo, es convertir un string, como es esto, a minúsculas. Con lo cual, ahora eso ya no nos va a dar ningún problema. Introducimos 50, KM en mayúscula y nos da perfectamente el consumo. Y ya tenemos nuestro programa hecho. Bien, es muy importante que a la hora de hacer ejercicios hagáis un poco lo que he hecho yo aquí, es decir, ser un poco caóticos, porque estáis aprendiendo, no estáis produciendo software. Cuando produzcáis software ya no podréis ser tan caóticos, lamentablemente. Entonces, ir buscando hacer una forma de manejar el programa, hacer cualquier cosa que os ayude a aprender, que os ayude a... Si no entendéis, por ejemplo, muy bien cómo funciona el control de excepciones, quizás sea a la hora de hacer uno. Y eso, pues yo creo que os va a ser positivo para aprender. Bien, en el próximo capítulo del curso de principiantes, se supone que este era el último, pero me gustaría hacer un capítulo especial de finalización de curso donde hiciéramos un programa ya algo más chulo. Estaba pensando, lo tengo que madurar, ¿vale? Pero estaba pensando en algo así como un 3 en raya para 2 jugadores, que con lo que sabemos lo podemos hacer. Aunque penséis, uy, qué complicado, no creáis, lo podemos hacer, ¿eh? Sería una de las cosas que entra dentro de mis planes, ¿no? Entonces yo creo que vamos a cerrar la serie de C para principiantes haciendo el 3 en raya. Lo intentáis hacer vosotros, ya os lo pondré en programación101.net. Lo intentáis hacer vosotros y como proyecto de fin de curso os grabo el vídeo yo haciéndolo y así pues veis cómo va el asunto, ¿vale? Un programa ya un poco más que permita jugar un 3 en raya en la consola, ¿no? Muchas gracias por seguir el curso de principiantes y nos vemos en dicho 3 en raya. Hasta luego.